Ok, bueno, tenemos varios colegas, ya muchas personas que trabajan en el tema de conservación, en tema de cuencas, en temas de hidrología, en temas de GIR. Creo que esas cosas vamos a pasarlas. No vamos a entrar en mucho detalle porque también tenemos un diplomado bastante corto, por lo menos en la parte sincrónica que es conmigo. Vamos a tocar algunas pinceladas que me parecen útiles para los siguientes módulos, en donde tienen ustedes, creo que el siguiente módulo también lo tienen conmigo, y luego ya tienen otros profesores que van a apoyarlos en la parte de implementación, monitoreo y otras cosas que nos pide la norma, y un poco en la práctica cómo estamos aprendiendo a aterrizar estos temas de MRC. Pero creo que en general, de alguna manera, todos venimos de la parte ambiental. Entonces, eso es muy bueno. Algo que me olvidé mencionarles, los que estamos trabajando temas de pago por servicios ambientales o pago por servicios ecosistémicos, por citar algunos artículos como los del profesor Carlos Llerena, ingeniero forestal de Molinero, o por citar de repente algunos autores internacionales que han trabajado mucho en el tema de PCA, como Stefano Pagiola, Sven Gunder, desde la década de los 90, Robert Constanza. Ellos hablan de PCAs, hablan de pagos por servicios ambientales, hablan de pagos por servicios ecosistémicos, y esto tiene ya bastantes años, ¿no? O sea, no es algo relativamente nuevo. Podemos ver inclusive el vecino, nuestro vecino más próximo, que tiene uno de los fondos de agua más, eh, algunos creemos que es quizás el fondo de agua más popular y más exitoso del mundo, considerando me podría atrever a decir, 60 o 70 fondos de agua que existen en distintas partes del mundo, ¿no? En África, en Asia, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Ecuador tiene uno de los fondos más importantes de agua, y ellos vienen trabajando estos temas 10, 15, 20 años tranquilamente, ¿no? Entonces, este es un tema que nosotros no lo hemos inventado, ¿no? Inclusive hace unos 3 o 4 años descubrimos que por allá, por la década de los 90, el año 93, 94, ya en Corea se estaba trabajando este tipo de un MRC coreano, un PSA coreano, ¿no? Para mejorar algunos servicios ecosistémicos relacionados a zonas raiparianas, a fajas marginales, en una fuente de agua muy importante de una ciudad grande, que ahorita no recuerdo el nombre, en Corea. Entonces, esto viene ya de hace muchísimos años. En Perú, yo puedo atreverme a decir eh, que quizás podría tener cerca de unos 16 a 17 años formalmente. Digo formalmente porque más o menos hace unos 16 o 17 años, como que se cerró el ciclo. Si ustedes pueden ver los módulos del diplomado, esto es un poco la parte uno de la parte contextual, algunos conceptos de la parte de economía de recursos naturales, externalidades, capital. Eso es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Pero digo que se cerró el ciclo, es decir, que de la idea alguien diseñó e implementó un proyecto buscando algún beneficiario, me atrevería a decir 2004 y 2005. Es más, y no muchos colegas coinciden conmigo, pero yo me podría inclusive atrever a decir que el primer mecanismo en Perú no fue en agua. Se hace automáticamente, no sé si ustedes han leído las normas y un poco la parte mediática de los últimos 4 o 5 años en el Perú, sobre todo del regulador que es UNAS, del Ministerio del Ambiente, de los gobiernos regionales, de las empresas de agua, de la Junta de Usuarios. Eh, el primer, que básicamente todos se mueven en agua, en carbono todavía está un poco en borrador, a pesar que ya existe un Programa Nacional de Conservación de Bosques y Mitigación al Cambio Climático, que tiene toda la lógica del PCA, ¿no? Tiene toda la lógica del PCA, pero eso no es propósito de este diplomado. Eh, Hay mucho en agua, ¿no? Sin embargo, yo me atrevería a decir que el primer mecanismo que cerró el ciclo formalmente
y se está implementando hasta el día de hoy, creo yo, por lo menos lo dejé hasta hace unos 3 años cuando hice la última visita de campo por allá, en Cajamarca, San Ignacio. Eh, es un PCA que fue diseñado para mantener fauna en un área de conservación, que me parece, con cargo a confirmarlo, es un área de conservación privada. Inclusive, antes de los mecanismos ya que tan leídos y tan escritos a nivel nacional e internacional como los de Moyobamba, los de Cusco, los de Ayacucho, los de Huancayo. Ahora en Selva Baja se mueve mucho el tema, pero es muy interesante, es muy interesante. Hay un par de artículos, no artículos, pero sí artículos de opinión que hablan justamente sobre esto, ¿no? Y para el próximo año esperamos sacarlo un poco más desde la universidad, empezamos a sacar una especie de un libro que justamente condense todas estas cosas. Muy interesante. Bueno, esa es un poco la parte introductoria. Perdón, a veces yo me explayo demasiado con varias cosas que me gustaría compartir con ustedes, pero sí me gustaría ir ya directo al grano para arrancar. Sugiero que tengamos 2 breaks, son 5 horas muy largas. Si ustedes están muy cansados, me avisan, me escriben al chat, levanten la mano si ustedes quieren intervenir en cualquier momento, cualquier consulta. Si ustedes discrepan de algo que estoy diciendo, lo mencionan, lo compartimos, lo conversamos con algunos casos, ejemplos. Genial, eso siempre es una muy buena práctica, sobre todo en actividad virtual. ¿Ok? Creo que alrededor de las 4:15, 4:20, podríamos tener un primer break de unos 10 minutos y finalmente, de repente, alrededor de las 6:10, 6:15, podríamos tener un segundo break. Porque si vamos a tener una jornada media larguita, ¿no? Y a veces la tarde también es media compleja, ¿ok? Para estudiar. Muy bien. Listo. Mecanismo de rotación por procesos ecosistémicos. Una pregunta de cajón. ¿Cuántos de ustedes han leído la ley 3215? Solo quiero que me levanten la mano. Ley 3215, ley MRC. ¿No? ¿Ninguno? Ok. ¿Reglamento 3215? ¿Tampoco? ¿No? Ok. ¿Los últimos lineamientos para diseñar e implementar MRC del Ministerio del Ambiente? ¿Tampoco? Ok, gracias. Es un buen assessment para yo un poco tratar de aterrizar en algunas cosas que quizás por estar metido mucho en el tema ya a veces se nos pasa, pero vamos a tratar de construir algunas cosas interesantes sobre esa norma. ¿Ok? Muy bien. El contenido de este primer módulo, de acuerdo a la sumilla que tienen ustedes, básicamente son 7 grandes temas, se puede decir, ¿no? En un primer momento vamos a hablar un poco sobre el contexto de los servicios de los ecosistemas. Eh, Esto involucra distintas visiones y distintas dimensiones. Yo voy a compartir con ustedes lo que a mí me parece útil para poder diseñar e implementar, porque al final el objetivo de este diplomado es justamente que ustedes tengan por lo menos cierto conocimiento como para poder pasar de las distintas fases ágilmente, ¿no? En el tema de los MRC. Wilson, ¿ahora sí nos escuchas? Sí, sí, ingeniero, ahora sí. Perfecto. Gracias, Gracias. ingeniero. Muy amable. Gracias. Gracias, ingeniero. Ok. Gracias, muy amable. Entonces, ese es el primer tema, es un tema paraguas, el contexto de los servicios de los ecosistemas, y ahí de repente vamos a hablar un poquito de Ostrom, vamos a hablar un poquito de Pigú, vamos a hablar un poquito de COUS, vamos a hablar un poquito de externalidades, de fallas de mercado, que creo que para mí, por lo menos desde la práctica, me parece lo más útil antes de simplemente diseñar un MRC. Segunda parte es un poco más conceptual, ¿no? Vamos a hablar un poco de la biodiversidad, funciones ecológicas y servicios de los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas, todos los beneficios que nos dan y los co-beneficios en general, los múltiples beneficios. Tercer tema, la clasificación de los servicios ecosistémicos, no la he puesto yo, además yo soy crítico de alguna de estas cosas, pero voy a mostrarles lo que dice la norma y por qué yo soy crítico sobre la norma, por ejemplo, ¿no? Cuarto tema, sistemas socioecológicos, que es nuevamente el paraguas conceptual en donde
encontramos cierta practicidad y al pensar en eficiencia y sostenibilidad de este tipo de esquemas, ayuda mucho, ¿no? Resiliencia y sistemas socioecológicos. Estoy seguro que ustedes también lo han visto en algún momento, ¿no? Servicios ecosistémicos en ambientes urbanos, voy a enfatizar un poco el tema de agua, que es lo que más ha avanzado, pero sí voy a dar pie a otros servicios ecosistémicos que estamos empezando a ver. Por ejemplo, aquellos que regulan el clima, ¿ya? Es un poco que ahí estamos intentando hacer algo, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades costeras, metrópolis grandes, estamos intentando hacer algo con humedales, como ustedes saben que son las primeras barreras naturales de justamente países que tienen una serie de fenómenos climáticos fuertes, ¿no? Recuerden el evento de Katrina y la importancia de los humedales en New Orleans. Y ahí está el tema de servicios ecosistémicos. Voy a tratar de darles solamente una pincelada como para atraerlos al tema, ¿no? Tengo un par de tesistas que están haciendo, un par de estudiantes de la maestría que están haciendo justamente 2 tesis muy interesantes sobre humedales y protección de ciudades costeras. Percepción social, sumamente importante, porque al final nosotros estamos trabajando estos MRCE, si bien es cierto, tiene un enfoque muy ecosistémico, muy de conservación, muy de proteger el árbol, el bofedal, el bosque, los animales. Eh, Creo que, y esto se aprende desde la experiencia, ¿no? A la hora de implementar, cada vez nos estamos dando cuenta, eso es un poco inclusive de la parte teórica de la ecología política y otras disciplinas, que si bien es cierto, estamos tratando de solucionar una externalidad, en el caso específicamente de los MRC, a través de promover la conservación, restauración y el uso sostenible de los ecosistemas, tiene un enfoque muy verde, yo voy a titularlo así de repente una mala práctica. Sin embargo, mucho de lo que nosotros tenemos que pensar antes de a priori es que vamos a trabajar con personas, vamos a trabajar con comunidades, vamos a trabajar que inclusive con comunidades que han vivido antes de los beneficiarios a los que nosotros vamos a diseñar estos esquemas. Y estamos tratando de migrar últimamente, diría en los últimos 2 años, año y medio, a tratar de identificar justamente aquello que ahora nosotros llamamos beneficios invisibles, beneficios no visibles. Eso voy a contarles solamente un poquito, que es algo que estamos repensando, cómo estamos diseñando estos MRC en general. Y el punto 7, que es amplio este tema, pero voy a darle un par de cosas, solamente un par de tips, ya como que finalizando la tarde-noche, sobre los trade-offs. Eso es algo sumamente importante a la hora justamente de seguir qué acciones tú tienes que diseñar e implementar. Es más, puede estar incluido como un criterio para poder filtrar dentro de tu abanico de intervenciones, que sean 30, 40, no sé, ver exactamente dónde puedes encontrar sinergias, dónde puedes encontrar más ganancias que pérdidas, hacer algún tipo de análisis costo-beneficio y decantarte de tus 30 o 40 batería o opciones en tu batería de alternativas, pues te queda 5 o 6. Y esto no es nada sencillo. Es más, yo dicto 2 cursos de bastante extensión, de bastantes horas en la maestría, justamente hablando sobre trade-offs y cómo tomar decisiones, inclusive frente a incertidumbre. Entonces, voy a tratar de darles también un par de cosas. Seguramente mucho del material que yo voy a citar está en el slides, están en los slides, perdón, igual ustedes creo que ya lo tienen. Todas las referencias bibliográficas que yo estoy utilizando, la mayoría son free, las que no, me consultan y yo se las puedo pasar. Igual creo que voy a armar una carpeta de papers y se los paso, algunos en inglés, algunos en español, porque de MRCE hay gigas y gigas de información, ¿ya? Entonces, hay muchísima información sobre este tema. ¿Ok? Siéntanse libre, por favor, en siempre preguntar o consultar, porque hay varias cosas para hablar. Ok, sin mayor preámbulo, siendo 3:30, arrancamos. A ver, seguramente todos han visitado Moyobamba en algún momento de sus vidas, pero de repente no muchos sabían que en realidad eh, para el, para el paper y para de alguna manera la comunidad,
académica y de policy makers, los que toman decisiones en la gestión pública con respecto a MRC, esto es un consenso, ¿no? Hay dos mecanismos que son como que los pioneros. Yo les hablaba de uno previo, ¿ok? Y eso todavía no es un consenso. Pero inclusive podría inclusive estirar un poco más el tema y por ahí hemos encontrado algo hitos interesante. Pero ya estamos hablando inclusive antes del año 2000. Esa es una otra historia. Como yo digo, a veces es una leyenda medio urbana. Pero bueno, el consenso que te dice, que tienes dos mecanismos de alguna manera pioneros que han movido el tema, ¿no? El mecanismo de Moyobamba, que más o menos inició por el año 2004, algunos pueden decir 2003, con el proyecto de GIZ, algunos inclusive, bueno, que no era GIZ, en esa época creo que era GTZ, inclusive algunos hablan de que fue antes porque había una preocupación de los gobiernos locales en la protección de sus bosques. Bueno, en cualquiera de las dos versiones, o en cualquiera de las más de dos versiones en todo caso, sugiero que para propósitos del diplomado, ustedes conozcan muy bien estos dos casos pioneros. El caso de Moyobamba y el caso de Cusco. Y tenemos algunos colegas también de la región. Creo que una o dos personas son de Cusco. Imaginen, estamos hablando de dos tipos de ecosistemas, dos regiones totalmente distintas, dos dinámicas sociales totalmente distintas, ¿no? Por un lado, de repente hay posesionarios privados, por otro lado, hay territorio comunal, por un lado hay bosques, por otro lado hay una laguna, por un lado es regulación hídrica para cantidad, por otro lado es un tema más relacionado con calidad, por un lado es un mecanismo como yo lo etiqueto, el mecanismo de Moyobamba, uno de los mecanismos pioneros en esto, es un mecanismo que parte de la preocupación de un potencial beneficiario de la ciudad hacia el campo, y en el caso del Cusco fue al revés, es una preocupación que nace del campo a la ciudad, con el Comité de Gestión Pilar y Corimarca, en el distrito de Chincheros. Entonces, es sumamente interesante estudiar estos dos, a los pocos que hemos de repente estudiado un poco al detalle cada uno de estos, con fechas, actores que se han involucrado, cuáles fueron los primeros diagnósticos técnicos, ¿no? Algunos de sus colegas hablaba del DHR, ¿no? Antes ni siquiera se llamaba DHR, la historia del DHR empezó con un DHR más, y antes del DHR más se llamaba DHB, y antes del DHB tenía simplemente un DH, y esa es una historia muy linda que inclusive desde la parte técnica y social hay mucho aprendizaje, ¿no? Pero sugiero, ¿no? Sugiero, y ustedes van a encontrar muchísima literatura al respecto en la internet, artículos de repente que muchos de nosotros hemos escrito en algún momento de nuestras vidas. Googlean ustedes Moyobamba MRC, Piuray Corimarca MRC, MRCS de Cusco, MRCS Moyobamba, y van a encontrar muchísima información. Momento que creo que están pasando unos bomberos por acá. Ojalá que no sea nada serio. Pero creo que sí me escuchan, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Creo que ya está pasando. Temas de la virtualidad. Ok. Listo. Entonces, les decía que mi sugerencia personal es que aprendan de estos dos mecanismos. Hay muchísima información al respecto. Primera lectura que yo les recomiendo, ¿ok? Para que ustedes un poco vayan aprendiendo desde lo más básico de lo que es el MRC. Si ustedes googlean, lo voy a poner en el chat para no olvidarme, hay una doctora, bueno, ahora doctora, en esa época cuando lo escribió no era doctora todavía, seguramente ustedes la han escuchado, Marcela Quinteros, del año 2014, 2015, me puedo equivocar, pero por ahí más o menos es. Ella escribe un casi libro que se llama Cuellos de Botella de los MRC. Sugiero lectura a esto, ¿ok? Sugiero la lectura de esto. Y va a ser como también una especie de Biblia, porque hace un corte la doctora Quinteros, más o menos por el año 2014, 2015, con diversas metodologías interesantes, de cuál era el estado del arte en el Perú sobre el diseño e implementación de los MRC. Yo creo que no hay un documento tan completo como ese, quizás hay un par, pero está más dirigido a macro regiones en Amazonía y también algunas
más enfocadas a la parte de sierra. Pero sugiero que este documento me parece un documento bastante interesante, como que te explica cómo antes se pensaba diseñar e implementar MRC en el Perú en general. Es más, con cargo a corroborarlo, me parece que la doctora Quinteros, allá por el año 2014-2015, hablaba de que en el Perú no había más de veintitantos mecanismos. Es más, puedo exagerar, de repente 15 o 20 mecanismos a lo mucho. Ahora estamos tranquilamente hablando ya casi de... No hay consenso sobre esto, pero hasta donde he contado un poco la memoria, me podría atrever a decir que hay cerca de 48 o 49 MRC en el Perú. La mayoría, el 80% que está focalizado en saneamiento. Hay casos muy interesantes de MRC en agricultura. Hay uno que se está forjando bien, que estamos de alguna manera empujando en hidroenergía, con Electrooriente, perdón, para producción energética. Y algo queremos hacer también en Lima, en las centrales hidroeléctricas de Enel. Y algo también por ahí relacionado con áreas de conservación. Entonces, esto tiene para rato, como siempre le digo a mis estudiantes. Los que intentemos meternos en este tema, bueno, a los que ya estamos ya algunos añitos en esto, sabemos que esto tiene para mucho, ¿no? Hay muchísimo potencial y mucha perspectiva sobre esto. ¿Ok? Muy bien. Esto, yo no voy a tratar de explicarles cómo es todavía el tema de Moyobamba y cómo nació y quiénes son los actores, quiénes son los contribuyentes, quiénes son los retribuyentes, cuál es el indicador a monitorear hidrológico, cuál es el indicador en actividades, cuál es el indicador en resultado, cuál es el indicador en impacto, qué normativas, si la ley, el reglamento, la directiva 045 de SUNAT, la 039, porque el MEF le bajó el dedo en algún momento. Toda esa historia se la voy a contar en el módulo siguiente, ¿ok? Pero solamente para que ustedes lo tengan de referencia, el MRC es un esquema que condensa varios elementos y que pensarlo en dos dimensiones ayuda muchísimo, escala temporal y escala espacial. ¿Ok? Y no solamente cuando hablo de elementos me refiero a actores, sino que hay mucha información para poder diseñar, arrancar un MRC. Y hay otra información que tú necesitas para poder implementar y hay otra información que tú necesitas para darle sostenibilidad. Entonces, es un concepto, es un esquema sumamente interesante y que, para mi opinión, aún todavía en Perú, por lo menos, si nos comparamos con PSA en Australia, o en Estados Unidos, o en África, donde Coca-Cola pone mucho dinero sobre esto, todavía estamos, creo yo, en pañales. ¿Y por qué todavía estamos en pañales? Porque nuestro territorio es sumamente complejo, es bien complicado. Y por mucho tiempo, yo no soy parte de estos, pero algunos que trabajan también estos temas, quieren estandarizar ciertas soluciones. Personalmente, para mí, eso es una pérdida de tiempo, porque en un país tan diverso, lo que te funciona en Tumbes no necesariamente te funciona en Piura. Lo que te funciona en Ucayali no necesariamente te funciona en Madre de Dios, a pesar de que estamos hablando de regiones con ciertas similitudes. Para mí, bueno, esa es un poco la opinión que yo tengo humildemente de los años que vengo trabajando en el diseño e implementación de esto. Y eso lo hace tan complejo y tan apasionante y tan interesante. Inclusive hay tesis de maestría y doctorado y hay una carrera que tú puedes hacer solamente en este tema. ¿Ok? Eso es un poco para animarnos. Y este es el primer diplomado que yo conozco de haber trabajado 10 años, de mis 13 años de experiencia profesional, 10 años en Perú, 9 años trabajando en PSA. Es el primer diplomado que yo veo en donde estamos tratando de enseñarles a nuestros estudiantes los 8 o 9 años de aprendizaje sobre MRC. No conozco ningún diplomado similar a este, entonces aquí las felicitaciones a los organizadores. ¿Ok? Muy bien. Listo. Pasamos entonces por el tema de los contextos. El primer paso, contexto. Van a ver siempre que yo en cada subtema, se puede decir dentro de este módulo 1, pongo algunas palabras claves, algunos keywords, ¿no? Como los papers. En esta parte del subtema 1, de contexto de servicios ecosistémicos, quiero que se queden con 3 conceptos claves: sostenibilidad, eficiencia y bienestar. Aquí es donde vamos a intentar abordar una problemática ambiental
pero desde un enfoque económico y aterrizado a un contexto social. Sumamente complicado, ¿eh? No es nada fácil. Si en lo abstracto y escribirlo es sumamente difícil, llevemos eso a Ayacucho, a Cusco, a Puno, va a ser inclusive más complicado de lo que pueda sonar. ¿Ok? Muy bien, voy a apagar mi cámara para que mi rostro tampoco los distraiga mucho y nos concentremos solamente en las slides que les he pasado. Estas son referenciales, yo voy a hablar más de lo que les estoy mostrando, ¿ok? Perfecto, listo. 3 palabras claves, ¿ok? Empiezo, siempre me gusta hacer mucha interacción con mis estudiantes. Van a encontrar muchos de mis slides con varias preguntas medias capciosas a veces, ¿no? Me gustaría 2 voluntarios, por favor, para esta simple pregunta. ¿Qué es lo que ven en la figura? Sean sinceros, ¿ah? No, no hay respuesta incorrecta. Bueno, si me permite. Kenji, adelante, por favor, gracias. En este caso yo veo un canal de agua, pero la particularidad es que está hecho con el material propio de la zona, ¿no? No veo concreto, no veo digamos, material que no se pueda conseguir en la zona. Ya, perfecto. Gracias, Kenji. ¿Alguien más se anima a de repente coincidir o ver algo más de lo que Kenji ya nos ha explicado? Para empezar, esta es una foto muy famosa, ¿no? COP20, para los que leen mucho sobre cambio climático, no es la cadena de montañas en otro continente, esto es América del Sur, Perú, ¿ok? Porque en algún momento también me dijeron, no, profesor, eso no es Perú, eso no es Sudamérica. Bueno, esto es Perú, y fue una foto muy famosa en la COP20. Sigue siendo una foto muy famosa para los que trabajamos en MRC. ¿Alguien más se anima? ¿Qué más ven aparte de lo que ya Kenji nos ha explicado? Disculpa, Sí, adelante, por favor, gracias. eh, me parece que es un canal Inca, ¿no? Mm. Que discurre por la parte alta, ¿no? De la cabecera de Cuenca, ¿no? Y bueno, me parece que va a alimentar no solamente la parte agrícola, sino también el tema de consumo doméstico. Sósimo, muchísimas gracias. Pero miren cómo vamos construyendo una historia a partir de una simple foto, ¿no? Kenji nos hablaba de un canal para riego y él le llamó mucho la atención los elementos de la naturaleza que se han utilizado para poder enrutar este canal y mejorarlo. De repente fue mejorado porque de repente estaba abandonado o estaba en mal estado, de repente pasó un huaico, no se sabe, ¿no? Luego, Sosimo ya nos habla de los potenciales beneficiarios, ¿no? Inclusive él dice, bueno, irrigación, puede ser, escala local, habla de saneamiento, de repente agua para consumo humano, puede ser también una escala local, y nos da un dato muy interesante, ¿no? Porque es un canal Inca, ¿no? Inclusive esto ya tiene, no solo estamos hablando de conocimiento moderno, sino más bien conocimiento ancestral. Y que en el caso de MRC, ustedes lo van a ver más seguido de lo que parece. Kenji, adelante tenías, perdóname, la mano levantada todavía. Sí, quería complementar, parece también ¿Sí? un canal de coronación, ¿no? Que permite que, digamos, toda la erosión de la parte de mayor pendiente no se acumule en la parte baja. Gracias, Kenji. Algo que he visto mucho en Ayacucho, por ejemplo, para evitar degradación de bufedales. De acuerdo, gracias, Kenji. Podría ser también eso, ¿no? ¿Sí? Para evitar erosión. Ok. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? ¿Qué pretendo con este pequeño ejercicio? Cuando hablamos de servicios ecosistémicos, tenemos que un poco ser muy creativos y ser muy, ir más allá de la forma. ¿Ok? Es un poco ir más allá del contexto, ir más allá del ecosistema. Tenemos que pensar en beneficiarios, tenemos que pensar si es un conocimiento moderno, tenemos que pensar si es un conocimiento ancestral. ¿Para qué se está construyendo esto? ¿Para agua? Puede ser para disponibilidad hídrica. Kenji ya le puso otra cosa que podría ser control de erosión de suelos. Ahí estamos hablando de otro servicio ecosistémico.
Y Sosi me hablaba de escalas, muy interesante, y distintos beneficiarios a distintas escalas. Riego podría ser a escala local, agua para el consumo humano podría ser una escala, de repente una escala de subcuenca, o una escala de cuenca, ¿no? Entonces, aquí esto es lo que ustedes van a tener que hacer a lo largo de todos sus módulos, y se los voy adelantando, ¿ok? En mi próximo módulo yo simplemente voy a mostrarles problemas,